Creo que ya estamos en contacto con el doctor Renato Ravivaldi de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, nosotros lo llamábamos porque sabíamos que estaban organizando unas jornadas en torno al cumplimiento de los 75 años de los juicios de Nuremberg, y bueno, en realidad nos pareció un tema sumamente interesante, aunque ignoramos cuál es el objetivo, qué es lo que piensan ustedes desarrollar allí y si piensan llegar a alguna conclusión específica. Bueno, nos gustaría que nos hablara en primer lugar de las jornadas. Bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Yo soy el presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Entonces, lo primero que hay que contextualizar es quiénes somos. Bien. La Asociación Argentina de Filosofía del Derecho es una de las tantas asociaciones que hay en el mundo jurídico. Existe la Asociación de Derecho Constitucional, de Derecho Procesal, etcétera, que básicamente reúne a los especialistas en esta materia para que reflexionen sobre distintas cuestiones vinculadas con, como dice nuestro estatuto, todo lo atinente a lo filosófico, jurídico y social. Entonces nos interesa una mirada en el que traspase lo jurídico y que se comprometa también con lo filosófico, lo político y lo sociológico. En ese marco, la asociación todos los años organiza unas jornadas nacionales. Y dentro de esa tradición, este año la jornada se dedica, como usted lo acaba de señalar, a memorar los 75 años de los famosos juicios de Nuremberg, que, como usted sabe, son los juicios que se llevaron adelante una vez concluida la Segunda Guerra Mundial por parte de las potencias vencedoras y en las que se juzgó los gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra e incluso con anterioridad, básicamente por parte del gobierno nacional socialista entonces en el poder en Alemania. Algo que quizá no se sepa demasiado es que no solo hubo un juicio contra los jerarcas o las autoridades que gobernaron en ese momento, sino que también hubo un juicio a médicos, a jueces, es decir, como se llevaron adelante experimentos que trataron a los seres humanos como conejitos de India, y esto originó las famosas reglas de Helsinki sobre el adecuado tratamiento médico a las personas, así como a partir de los juicios de Nuremberg surgieron las declaraciones y tratados internacionales de protección de derechos humanos, entre otros la convención que prohíbe los delitos de lesa humanidad y de genocidio. Así que tiene mucha relevancia de carácter filosófico, político, jurídico, moral y social los juicios de Nuremberg, y la asociación le pareció oportuno a 75 años memorar este acontecimiento. Bueno, uno de los episodios más dolorosos en la historia de la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial, que significó la muerte de millones de personas, algunos hablan de 50 millones, que significó además el sufrimiento de muchísima otra gente que sin haber muerto pasó por los campos de concentración o sufrió la muerte de familiares, o gente que sobrevivió con heridas, con amputaciones, o en fin, todo tipo de efectos. ¿Usted cree que los juicios alcanzaron para despejar en el horizonte futuro de la humanidad la posibilidad de que se volviera a repetir una experiencia de tal naturaleza? Bueno, mi respuesta rápida sería sí y no. No desde lo fáctico, sí desde lo teórico. No desde lo fáctico porque con posterioridad hubieron muchos otros crímenes y muchas otras situaciones vejatorias, desgraciadamente, para la humanidad. Piense usted que se llevaron adelante
los juicios de la ex Yugoslavia, que sucedió no hace mucho tiempo y de nuevo en Europa, sí, fueron acontecimientos gravísimos, o Ruanda, o incluso los juicios a raíz de las cuestiones vinculadas con los desaparecidos y los crímenes ocurridos en nuestro país durante el último gobierno de facto, la última dictadura militar. uh-huh. Entonces, desde el punto de vista fáctico, y hay muchos otros casos, por supuesto, ¿no es cierto o no? Mencioné estos 3 casos, pero bueno, Somalia, incluso Haití y tantos otros lugares. Entonces, desde el punto de vista de lo fáctico, pareciera que la humanidad no ha aprendido y incurre nuevamente en conductas del tipo. Desde el punto de vista teórico, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque han aparecido todos este conjunto de normas internacionales, ha aparecido la Corte Penal Internacional de Roma, que tiene su sede en Roma, es decir, hay una conciencia a nivel planetario de que esto no puede volver a suceder. Por más que, desgraciadamente, suceda puntualmente, hay también una cosmovisión de que esto no debe suceder, de que esto constituyen crímenes flagrantes, constituyen vejaciones que afectan al ser humano y que deberían ser extirpados. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante, uh-huh, porque generar conciencia pedagógica en las universidades, en las escuelas, en los colegios, a la humanidad, a nuestros niños, de qué es lo que está permitido, qué es lo que es debido y qué es lo que no. Yo creo que eso es una enseñanza, es un avance y es algo que corresponde y conviene celebrar. Bien, le digo no para contradecirlo ni mucho menos. La Segunda Guerra termina, bueno, podría ser discutible si el 1 de mayo, cuando la Unión Soviética toma el Reichstag, o bien el 6 y 9 de agosto, cuando caen las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero de todas formas, el final, digamos, tampoco fue, digamos, de lo más agradable, y lógicamente no estoy defendiendo a ninguna de las potencias que originaron la guerra y fueron las potencias agresoras, pero digamos que a partir de aquel entonces, lo que nosotros hemos podido verificar es que a la par que desde, vamos a decir, y usted me corregirá, desde la filosofía del derecho ha habido un enorme avance, también desde el punto de vista de la tecnología militar y de la inversión en armas de guerra de destrucción masiva, que no se han detenido al punto que se han perfeccionado de una manera tan sofisticada que hoy podrían incluso terminar con la humanidad si se desatara una guerra de tipo mundial. ¿Cómo observa usted esta contradicción entre los dichos, que uno podría observarlos como muy valorables, y una carrera armamentista que da la impresión de que, a pesar de que no estamos viviendo sus efectos, de todas maneras está en plena producción y muchas veces, usted lo ha visto, las grandes potencias hacen gala de cohetes supersónicos, de altísimas velocidades, de capacidad de destrucción que realmente impresiona porque son varias veces superiores a lo que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, me parece que es de alguna manera lo mismo que yo le había tratado de responder en la anterior pregunta. Bien. Hay como una dicotomía entre lo teórico y lo fáctico. Parece que los seres humanos no terminamos para decirlo con Kant, en ese famoso escrito de ¿qué es ilustración? Atrévete a pensar, atrévete a hacer, atrévete a madurar, si queremos decirlo psicoanalíticamente, ¿no? Entonces, se da esa dicotomía que usted muy bien plantea. La humanidad, o los gobiernos, o algunos poderes fácticos, han desarrollado, perfeccionado y robustecido la carrera armamentista a niveles impensados, y esto, claro, hace flaco favor a ese otro desarrollo, esfuerzo que realiza la humanidad, que es
generar tribunales internacionales, generar una conciencia ambiental, generar textos y normas que verdaderamente se ocupen de considerar al ser humano como uno igual a los demás. Todas estas cuestiones de las políticas de género, de la no discriminación, no son más que ejemplos de que, como decía el padre Las Casas, la humanidad es una. Claro. La humanidad es una. Pero bueno, hay como retazos de la humanidad que se resisten a ser uno, ¿no? Así es. Ahora, le quiero consultar porque nosotros tuvimos una CONADEP, un juicio histórico, ¿verdad?, que fue impulsado por el presidente de aquel entonces, Raúl Ricardo Alfonsín, que dio aquel famoso informe de Ernesto Sábato y que planteó una consigna que creo que conmovió hasta los cimientos a la Argentina, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista moral, que fue el nunca más. ¿Qué paralelismo usted hace entre nuestra CONADEP de tipo local con aquel juicio de Nuremberg, o juicios de Nuremberg? Yo creo que hay muchos paralelismos, y hay una línea que atraviesa a ambos, que es esta línea de la humanidad es una, del padre Las Casas. El daño que te hacen a ti, me lo hacen a mí, y se lo hacen a cualquiera. Yo creo que por eso es que la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho ha encontrado en sus jornadas de este año, anuales, ha encontrado una piedra basal que hace a la esencia de su trabajo, reflexionar sobre el sentido último del derecho, sobre la idea de justicia. Y creo que este tema, que es una tragedia, porque lo que pasó realmente debería avergonzarnos y apenarnos, es una manera también de visibilizar lo que nunca más puede suceder, para decirlo con nuestro querido Ernesto Sábato. Bien. Una oyente del programa, que es la licenciada Graciela Dubré, pregunta si está de acuerdo con la persecución indefinida de un delito tan grave, o el paso de décadas y la senectud de los responsables no merecen el olvido, pero sí la exhibición de pena, aunque haya condena. No sé si se entendió, porque esto llegó por escrito. Sí, entendí perfectamente. Lo que está planteando es que una cosa son los delitos y por lo tanto la necesidad de ser juzgados, y otra cosa es si tratándose de personas de muy elevada edad deben seguir cumpliendo una detención intramuros o carcelaria, para traducirlo de alguna manera. Bueno, existen normas, nuestro país las tiene, según la cual por razón de la edad, a partir de los 70 años, o por graves enfermedades que incluso no puedan ser tratadas en los establecimientos carcelarios, la exhibición de prisión es una alternativa. De modo que me parece que se pueden conjugar ambas cosas. Bien. Y bueno, le quiero preguntar si creo yo que todos vamos a coincidir que la memoria es un elemento fundamental para no repetir las aberraciones, ya no errores, porque aquellos fueron aberraciones del pasado. De manera que, en principio, ya con el hecho de que ustedes hagan unas jornadas, me parece que toda la sociedad debería estar muy contenta de que rememoren un episodio que buscó que no se volviera a repetir aquello que tantas veces había ocurrido a lo largo de los siglos en la humanidad y que, como usted bien dijo, también siguió ocurriendo después de aquel acontecimiento, aunque no en la enorme magnitud que había sucedido en aquel entonces. No obstante, recién hablábamos con el invitado anterior, en el mundo se registran 42 millones de personas que por hambre podrían perecer en los próximos meses, ¿verdad? De manera que parece que subyace en la sociedad humana un espíritu de segregación o de menoscabo o de menosprecio por la vida
que nos puede llevar a que nadie le atienda a aquello. ¿Cómo usted ve que estas jornadas van a aportar justamente al tema de la memoria, por un lado, al tema de una mejor convivencia entre los seres humanos y a un tema fundamental, creo yo, de nuestro espíritu, que es la fraternidad entre quienes pertenecemos a esta especie, que nos jactamos de ser inteligentes, racionales, pero hacemos y cometemos los crímenes más crueles que uno se pueda imaginar? ¿Cómo piensa usted entonces que estas jornadas van a aportar justamente a un mejor vivir para nosotros en la Argentina y, bueno, con la escala que tenga? Pero yo que esta visibilización, y en ese sentido a usted le agradezco porque nos da esta oportunidad de pensar y reflexionar sobre estos temas tan sensibles, tan caros al destino humano, yo creo que estos hechos, estas circunstancias, digamos, que poder dialogar, ya es en sí mismo una contribución a lo que usted está planteando. Las jornadas aspiran a hacer también una contribución para que entre todos los asistentes, todos los que después nos puedan seguir por YouTube, porque esto va a ser tanto presencial como por Zoom, se va a llevar adelante en la Universidad Católica de Santiago del Estero el día jueves, y en el Fórum, que es un espacio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santiago del Estero, el día viernes, de modo que esto va a estar grabado también para quienes no puedan asistir. Bueno, yo creo que toda esta difusión puede contribuir con su granito de arena a que estos acontecimientos sean conocidos y en lo posible evitados. Muy bien. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la amabilidad que ha tenido para salir por los micrófonos de Radio La Luna en este programa que llamamos La Brújula. Sé que tiene obligaciones a partir de las 13 horas, así que de nuestro lado lo liberamos y bueno, quizás más adelante volvamos a conversar, si le parece bien. Como no, con todo gusto. Trabajo de remisero, buscando a mis hijos de la escuela, así que... Sí, lo sabía. Bueno, que le vaya bien entonces con sus hijos. Adiós. Chau. Bueno, hemos hablado con el doctor Renato Ravibaldi, presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Realmente un gusto para nosotros, un verdadero honor poder hacerlo. Y bueno, saber también que desde aquí, desde la Argentina, no participamos de aquellos juicios de Nuremberg, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero aquí hubo un nunca más, que fue, creo yo, no sé si uno de los puntos más altos de la vida de la Argentina en el siglo XX, junto con otros, no digo que único ni excluyente, pero sin lugar a duda de los más emotivos, porque veníamos de una noche tan terrible, tan sangrienta, de un terrorismo de Estado que había hecho tanto daño en el tejido social de los argentinos, que todavía estamos pagando. A mí no me gusta mirar para atrás, pero la realidad es que todavía estamos pagando tanto de la deuda externa, tanto de la destrucción de la industria, tanto de la destrucción de la tecnología, tanto de la destrucción de la ciencia, tanto de la destrucción del sistema educativo, tanto de la destrucción del sistema político que todavía estamos pagando, junto con el avasallamiento de la Constitución Nacional, y que hayamos dicho un nunca más me parece formidable. Ahora lo que tenemos que decir es un futuro mejor, porque el nunca más solo evidentemente no alcanza. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula.